Lo que vamos a ver hoy es el párrafo 2, apartado 2. Y después vamos a empezar con el párrafo 3, el que sigue, que es, bueno, el párrafo complicadito que tenemos esta noche. Yo les voy a hacer los comentarios pertinentes de todo lo que escribí, que es mucho, y se lo voy a sintetizar un poco, pero vamos a terminar primero el punto de la pasividad de los muertos en delitos y pecados hasta que Dios nos vivifica. Vamos a ver ese punto, el último, el 2. El párrafo 2, apartado 3, lo vamos a pasar de largo porque es muy repetitivo con todo lo que venimos con el tema de la elección para el llamado de los escogidos, el tema que ya vimos, unos versículos de Ezequiel 36, donde Dios dice que Él va a cambiar el corazón, ya vimos todo eso, así que no lo vamos a repetir, no lo vamos a repetir directamente, vamos a terminar el apartado 2 del párrafo 2, que dice, siendo en esto enteramente pasivo al estar muerto en delitos y pecados hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la declaración de fe. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que Él nos dé entendimiento en todo, nos ilumine y nos guíe en todo lo que tenemos que transitar en esta noche. Bendito Padre Celestial, nuestro buen Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. Alabamos tu nombre, te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. Y humildemente te pedimos tu guía, tu dirección esta noche para que podamos entender todo lo que va a ser expuesto, sobre todo yo, principalmente yo, Señor, que soy un obrero bastante inútil, Padre Santo, sin tu asistencia no soy nada. Te pido que me guíes, que me ilumines y que no me dejes hablar cosas que no son, sino tu palabra únicamente en este tema tan delicado y tan controversial, Señor, que la misma iglesia en todas sus denominaciones no se ha podido poner de acuerdo. Es un tema muy difícil, Padre Santo, que tú nos has revelado completamente y nos has dejado a nosotros la tarea de escudriñar tu palabra para poder sacar conclusiones de acuerdo a tu guía y tu dirección. Que tu Espíritu Santo hoy esté entre nosotros, Señor, guiándonos a toda verdad. Como dice tu palabra, confiamos en eso, porque tenemos fe en que tú eres el que produce en todos nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, por tu buena voluntad, Padre Santo, y pedimos esta guía, esta dirección y esta sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el párrafo 2, versículo 2, que leí recién, siendo en esto enteramente pasivo, está hablando de las personas llamadas a salvación, al estar muertos en delitos y pecados, en esa condición que teníamos antes de que Dios nos llamara, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, dice la declaración. O sea, hay una acción previa de nuestro Dios, de nuestro Padre, que es el llamamiento a través de la obra del Espíritu Santo en el creyente una vez que escucha el Evangelio de salvación. Hay tres referencias bíblicas. Primera a los Corintios 2:14 es la primera, luego Romanos 8:7 y Efesios 2:5. Esas son las tres referencias que da la declaración de fe. Y la pregunta retórica aquí, que es la primera pregunta que sería, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? Y la respuesta obligada es nada, nada, un muerto no puede hacer nada. No oye, no puede responder, no se puede mover, no puede tomar decisiones, no puede andar y sobre todo no tiene voluntad un muerto,
una voluntad orientada hacia nada porque está muerto. Entonces, primero a los Corintios 2:14, escribe Pablo y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Y dice Pablo, no las puede entender. ¿Por qué? Porque hay una razón para esto, porque se han de discernir espiritualmente. Y el hombre sin Dios, el hombre natural, el hombre que no ha sido llamado a la regeneración, está muerto espiritualmente. No estamos hablando de la biología humana. Biológicamente el hombre está vivo, camina, anda, se relaciona, habla, escucha, ve, tiene una vida social como cualquier persona, pero no percibe nada que esté de acuerdo a las cuestiones que tengan que ver con Dios, con nuestro Dios creador, con nuestro Dios santo, con nuestro Dios soberano. Biológicamente viva, pero con una mente totalmente turbada y cegado por ese príncipe que dice, de la potestad del aire, que dice Pablo, que cega el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. En esas condiciones está el hombre natural. Entonces él no puede discernir las cosas que vienen del Espíritu de Dios, de parte del Espíritu de Dios, como es, por ejemplo, el llamado del Evangelio, el llamado general del Evangelio. Acuérdense que dijimos que hay dos caminos que tiene la gracia de Dios. Hay una gracia especial y una gracia común. Y cuando se predica el Evangelio, se ponen en operación estos dos tipos de gracias simultáneamente, y la gracia especial solamente actúa en aquellos que son elegidos, escogidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados, como nosotros ya hemos estudiado. La gracia común es la que toca a todas las personas y que permite que todas las personas vivan, que reciban el oxígeno, que puedan andar, que puedan desarrollarse socialmente. Esa es la gracia común de Dios que mantiene la vida sobre la tierra. Pero no hace esta gracia que puedan escuchar y entender las cuestiones que vienen del Espíritu de Dios cuando son llamados a salvación, porque ellos no son llamados a salvación porque no pueden entender las cosas de Dios, no pueden hacerlo, ni quieren tampoco, ¿no? El hombre dice en Efesios 2:1, Pablo, que está como muerto en sus delitos y pecados, en los que anduviste, y dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne. Y éramos como el hombre que se comporta así es hijo de ira, está bajo la ira de Dios, por lo cual no hace falta que Dios lo condene, porque él se condena solo porque directamente no quiere saber nada con Dios, y el destino de él, como bien nos explicaba el pastor Raúl, hay dos caminos nada más, el inconverso y el creyente. El inconverso, camino a la condenación, y el creyente, camino a la gloria con Cristo. No hay un tercer camino, no hay un tercer camino por el cual, como nombran los católicos romanos, que ponen la teoría, el desarrollo que hacen de la teología del purgatorio. No existe tal cosa como el purgatorio, no existe. Entonces, como ya vimos antes, todos el menor de los problemas que tiene el no creyente, ¿cuál es? El menor de los problemas que tiene el no creyente es que su rebeldía contra Dios no la puede sujetar, él no puede evitarla, porque su rebeldía contra Dios es una constante en él. ¿Por qué? Porque viene de su interior, no es algo que él le elija. Su naturaleza lo lleva a ser un enemigo de Dios, y es una constante en su comportamiento. Su inclinación y su orientación básica, ya lo estudiamos, es hacia la autosatisfacción. El hombre por sí es un hedonista, es alguien que busca todos los placeres, que todo le cause placer, y que además de eso tiene el síndrome de Adán encima.
O sea, siempre se trata de autojustificar con todo lo que hace. La mujer que me diste. ¿Quién tiene la culpa de lo que hiciste, del pecado? La mujer que me diste. No, no es culpa mía. Eso es el hombre. El hombre actúa de esa manera. Y aún las buenas obras que se pueden nombrar como buenas obras, las que dice Jesús, que aún siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, aún siendo malos podemos, por ejemplo, tenemos una persona que es una excelente persona, me dice, mira este qué buen tipo que es, no fuma, no toma, no va a los prostíbulos, no anda con mujeres, no engaña a su esposa. Entonces te pones a hablar con la persona y decís, che, fulano, ¿por qué no fumás vos? Y no, porque le tengo miedo al cáncer de pulmón, al cáncer de garganta. Ah, ¿y por qué no tomás bebida blanca? Y porque tengo mucho miedo de contraer un cáncer de hígado, tener cirrosis. Ah, ¿y por qué no vas al prostíbulo que está? ¿Por qué no te vas a la cascada y después te vas al ovni? Y no, porque tengo miedo de contagiarme con alguna. Sí, yo lo conozco también, soy de Buenos Aires, pero lo aprendí acá cuando trabajaba en la papelera. El... Tengo miedo de contagiarme alguna enfermedad venérea, o el HIV. Jamás el hombre natural va a decir porque es un pecado contra Dios santo, nunca, jamás lo va a decir, porque no lo conoce, no conoce lo que es la santidad, no conoce lo que es Dios, ni quién es Dios. Entonces él está muerto en sus delitos y pecados y todas sus buenas obras son para satisfacerte personalmente y para sobresalir sobre la mediocridad de la sociedad y para decir yo estoy más elevado que ustedes. Vos que sos un borracho, yo no bebo. Vos que vivís fumando, yo no fumo. Vos que vivís en los prostíbulos, yo no. Pero mis buenas obras, las buenas obras que hace él, es para sobresalir por sobre los demás, nada más. Es para autosatisfacerse y autoexaltarse. No tiene una visión de Dios con respecto a Dios para llevar gloria a nuestro Señor. No conoce esas cosas. Entonces, sigue la declaración de fe con otro apartado, otra referencia bíblica que está en Efesios también, y es Efesios 2:5, y nos dice que aún estando nosotros muertos en pecado, Dios hace algo para sacarnos de esta condición. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Lo hace solamente por gracia, dice Pablo. Por gracia sois salvos. Es algo que soberanamente Dios decide hacer y no hay nada que lo impulse a tal cosa. Ya lo vimos la clase pasada. No hay ninguna condición en mí que haya visto que lleve a pensar a Dios, este es un buen tipo, lo vamos a salvar. Para nada, absolutamente para nada. Nosotros desde que nacemos estamos en pecado y el pecado cuando uno nace no lo puede desarrollar hasta que no llega hasta cierta edad que es consciente de lo que está bien y lo que está mal y empieza con todo el tema de lo hago o no lo hago. Total, si lo hago en un momento que nadie me ve y se terminó. Y Dios no lo ve a nadie, no, es como que Dios no ve a nadie y él puede hacer lo que quiere escondido de todo el mundo, inclusive de Dios. No es así. Dios ve todo. No nos podemos esconder de Dios. Entonces, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, y desde el versículo 1 en adelante, ese muerto espiritualmente, Pablo nos enseña que esta tremenda verdad tiene que ver con la regeneración obrada por el Espíritu Santo en la persona que la hace renacer, o sea, la resucita espiritualmente por medio de la gracia de Dios. Pero solamente esta obra se hace, vuelvo a repetir, en los elegidos y predestinados por medio de qué? Del llamamiento eficaz, esa gracia irresistible que también se llama de esa manera, que resucita a los elegidos y nos da vida y nos capacita para poder responder al llamado de Dios. Con esto estaríamos
terminando lo que es el apartado 2, que bueno, habla precisamente de este tema, hasta que Dios no nos llama a salvación, nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque en nuestra mente de hombre natural no nos entra absolutamente nada con respecto a las cuestiones espirituales que tengan que ver entre mí y Dios, la relación entre mí, persona, y la persona santa de Dios. No tenemos idea de lo que es la santidad, no tenemos idea de lo que es las buenas obras para glorificar a Dios, ni nada por el estilo. Respecto a Dios no tenemos ningún pensamiento nosotros que nos venga a la mente. Ahora sí, entramos al apartado 3 y les voy a pedir que lean de sus declaraciones de fe con cuidado lo que yo les voy a leer, el enunciado de la declaración de fe. Tiene un solo apartado, el apartado 1, y dice así: los niños escogidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo quiere. Así lo son también todas las personas escogidas que sean capaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Entonces, acá vamos a hablar en esta noche acerca de los niños que mueren antes de alcanzar una edad en la que puedan conocer o ser capaces de discernir lo que está bien de lo que está mal. Es un tema sumamente, si existe en la Biblia un tema profundamente controversial, es este. Una comparación con otro tema controversial, hay varios temas controversiales, pero este es muy delicado por lo que toca el tema de los hijos. Yo he tenido de parte de Dios yo tengo que decir la bendición, porque todo lo que Dios nos da, nos guste o no nos guste, son bendiciones. Es muy duro decir esto, pero he tenido el actuar de Dios en mi vida, estando casado con la que hoy es mi esposa, hemos perdido un bebé en el vientre. Hemos tenido esa experiencia como la ha tenido algún hermano en la iglesia también que conocemos nosotros. No sé si están conectados o no los chicos, pero bueno, es un tema extremadamente doloroso, nos toca muy de cerca los afectos y es muy difícil de darle una orientación bíblica porque la palabra de Dios acerca de los niños que mueren en la infancia no dice nada, no dice si son salvos o si se van a condenación. Entonces nosotros con mucho cuidado, con mucha cautela, a través de toda la escritura y por lo que se ha escrito, hombres de Dios que son mucho más elevados que yo y que muchos pastores han escrito y han tenido, por ejemplo, Spurgeon, John MacArthur, son hombres que tienen una larga trayectoria, pero sin embargo tienen una posición que bíblicamente nosotros podemos hoy analizar y ver que nos deja alguna duda, ¿por qué? Porque la Biblia es como que nos chocan muchas cosas que nos dicen o que no tiene una apoyatura clara bíblicamente hablando. Entonces, es un tema muy sensible que divide el pensamiento, inclusive dentro de nuestra iglesia reformada, no solo de distintas denominaciones estamos hablando de una iglesia reformada. Sabemos que tenemos iglesias reformadas donde hasta el carismatismo se ha metido también, pero dentro de la iglesia bíblica reformada tenemos una diversidad de opiniones al respecto, que algunos dicen una cosa y otros dicen otra. Entonces, con mucho cuidado yo voy a tratar de ir llevando este tema. Siempre el creer en lo que Dios dice
nosotros tenemos que tratar de verlo desde el punto de vista de la claridad de la escritura. La escritura, para que yo diga, sí, creo en esto y realmente estoy convencido, o sea, pongo toda mi fe en esto, tiene que ser algo claro. Y en estos temas, como ya les dije al principio, la Biblia no es clara, o sea, son de esas cosas que dice Deuteronomio 39, las cosas que no están claras, que no están claramente declaradas, son secretos que solamente a Dios le corresponden. Entonces, yo no voy a emitir una opinión, esto no es para ser dogmático, porque acá no se puede ser dogmático con estos temas, pero sí hay muchos hermanos que han escrito y de todo lo que han escrito yo he sacado conclusiones. Por ejemplo, bautistas calvinistas como John Piper, como John MacArthur, como Charles Spurgeon, por dar algunas referencias, enseñan que todos los niños que mueren en la infancia van al cielo. Pero esto entra dentro del tema conjetura. ¿Por qué? Porque conjetura es una opinión propia de una situación que no está clara en la cual yo adopto una posición y digo esto para mí es así. Entonces eso es una conjetura. No está respaldado claramente con la escritura. Y se habla de algo más, se habla del tema infancia, de un tema infancia y de un tema que se llama edad de responsabilidad o que ellos llaman edad de responsabilidad, cosa que la Biblia no nombra. La Biblia no habla de edad de responsabilidad, habla de infantes, sí, de niños. Habla de niños y luego habla de jóvenes. Inclusive para la Biblia no existe la adolescencia. Están los niños y están los jóvenes. Y punto y aparte, se terminó. En otras palabras, estas opiniones de John Piper y John MacArthur lo que están enseñando, inclusive Charles Spurgeon, están enseñando una salvación universal para los niños. O sea, ellos están diciendo con su posición, hay una salvación universal para los niños. Eso es lo que están diciendo. Y en cierta medida yo también puedo pensar así. Todos los niños que mueren van al cielo porque yo creo que son no inocentes en cuanto al pecado original porque están manchados con ese pecado original porque se traen el ADN espiritual, pero tenemos que tener en cuenta una cosa muy contundente que es la siguiente: Dios nos juzga por nuestras obras. El juicio, según Apocalipsis, es por obras. La salvación es por la gracia de Dios, la salvación de todos nosotros. Es a través de ejercer nosotros la fe que Dios nos da. Pero el juicio luego va a ser por obras. ¿Por qué por obras? Porque Dios ahí va a manifestar qué es lo que hicimos con la fe que Dios nos dio. Si realmente esa fe fructificó, el caso, la parábola que se aplica a esto es la parábola del sembrador. Si la semilla dio fruto, a 100 por 1, 60 o 30 por 1, pero dio fruto o no dio fruto, eso en realidad va a ser así. O sea, yo voy a ser salvo si el Espíritu Santo en mí dio fruto. O sea, si yo soy un verdadero creyente. Ahora, ¿cómo compatibilizo eso con un infante que no tiene conciencia? ¿Cómo compatibilizo eso? Acuérdense que la declaración de fe dice también en su segunda parte, así son también todas las personas escogidas que son incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. O sea, habla de personas que están afectadas en su mente, mentalmente, o sea, no tienen una psiquis para poder entender lo que se le dice, inclusive son personas que tienen dificultad para expresarse, para moverse, etcétera, etcétera. Son personas que tienen una discapacidad mental. Entonces, todas esas personas están en la condición, en la misma condición al morir que un niño cualquiera. Ahora, esta doctrina
ciertamente nos trae a todos, ya que por naturaleza nos compadecemos especialmente de los niños pequeños, porque son unas criaturitas adorables y nadie puede negar que un niño pequeño, nosotros cantamos que tocar la piel de un bebé nos da placer, ¿verdad? Pero es humano desear que esta doctrina de la salvación universal para los niños fuera realmente cierta y clara bíblicamente. Sin embargo, estamos convencidos de que nos resulte difícil aceptarlo, como muchas otras cosas que hay en la Escritura. Esta doctrina de la salvación universal para los niños no puede ser así porque sí cierta, así porque sí cierta. Por lo tanto, tenemos que buscar argumentos para decir los niños por tal o cual motivo tienen que ser salvos. Y vamos a seguir indagando hasta encontrar el meollo de la cuestión. Podríamos decir mucho sobre toda esta doctrina, pero nos vamos a limitar a 3 puntos, porque si no se va a hacer larguísimo. Esto es larguísimo. Yo he escrito, no sé la cantidad de hojas que he escrito y al final me quedé con 4 o 5 nomás porque damos vueltas sobre algo que no tiene un sustento claro. El primer punto es, ¿qué tan bíblica es la doctrina de la salvación universal de los niños? ¿Qué tan bíblica es? El segundo punto sería, ¿qué dice la Biblia acerca de los niños que mueren en la infancia? El tercer punto, ¿por qué muchos bautistas sostienen el concepto de la salvación universal? O sea, ¿qué tan bíblica es la doctrina? ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Y por qué muchos bautistas sostienen el concepto de salvación universal? ¿Por qué lo hacen? Bueno, el primer punto, ¿qué tan bíblica es esta doctrina? Ahí vamos a abrir lo que dice, lo que creen los bautistas que sostienen este concepto. Tiene 4 puntos, creen. Primero, que todos los bebés nacen con el pecado original. Por defecto no van al cielo, porque nacen con el pecado original. La paga del pecado es la muerte, dice. Y si comes de este fruto, le dijo Dios a Adán, ciertamente que morirás, morirás. Entonces, ellos nacen con el pecado original. Ahora, los bebés son además incapaces de ejercer la fe, porque un bebé no sabe lo que es, no entiende, no comprende, es incapaz de ejercer fe. Tercer punto, debido al punto anterior, que es incapaz de ejercer la fe, sería incomprensible o incompatible, perdón, con la justicia, el amor y la misericordia de Dios que condene al bebé. El amor y la misericordia de Dios al estar el bebé en estas condiciones sería incompatible con su amor y misericordia condenarlo. Ese sería el punto 3. Y el punto 4 dice, por tanto, todos los niños que mueren por debajo de la famosa edad de la responsabilidad, vuelvo a repetir, de lo cual la Biblia no dice nada, son elegidos y cubiertos por la sangre de Cristo. Ese es el cuarto punto. Entonces, nuestra respuesta a esto sería la siguiente, o la conclusión a la que pude arribar yo. Con el primer y segundo punto estamos de acuerdo. Todos los bebés nacen en pecado, porque en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Salmo 51, ahora lo vamos a leer porque es un... Y son incapaces de ejercer la fe. Esos 2 puntos estamos de acuerdo. Ahora, el tercer punto, si es verdadero, entonces es verdadero también, pero encontramos que el tercero tiene alguna dificultad para ser bíblico por las siguientes razones. Implícitamente no tiene en cuenta que los bebés nacen con el pecado original, o sea, se contradice con el primer punto. Y el pecado original es simplemente la doctrina de que todo lo que descienden de Adán, aparte de Cristo, tienen el pecado de Adán imputado a ellos y son por lo tanto culpables ante los ojos de Dios del pecado de Adán.
Vuelvo a repetir, todavía no estamos teniendo en cuenta que el juicio final de todas las almas que van al cielo, cuando se dé el juicio final, va a ser por obras, no va a ser por la fe, sino por obras. Ahora, merecen entonces todo el castigo posible por el pecado, que es la condenación eterna. Si vamos a Romanos 5, 12, 19, nos habla que por Adán entró el pecado por un hombre y por Cristo entró la gracia, la salvación. Ahora, el Salmo 51, 5 dice lo que le nombraba recién. He aquí, dice el salmista, en maldad he sido formado. Esto lo escribió David. Y en pecado me concibió mi madre. O sea, no hay duda que desde el vientre estamos en pecado. Esto se aplica especialmente a los bebés. Por tanto, enfáticamente no es inadecuado o injusto que Dios, en consecuencia, a la persona. Ahí no hay tal injusticia. No hay injusticia de parte de Dios, que es porque Dios condena al pecado. Sabemos eso. Y el pecado original es negado también, se muestra en la idea de la edad de la responsabilidad, la famosa edad de la responsabilidad, lo cual, como indica la frase, es una falsa enseñanza de que los niños menores de cierta edad, indefinida, porque no está definida cuál es la edad de la responsabilidad, a algunos se les despierta la mentalidad de la maldad en niños de 3 años, de 2 años, he visto yo niños terribles que tenían apenas, ¿qué edad tiene este nene? 2 años, me dice, pero ¿cómo puede decir semejante cosa? ¿Cómo se puede comportar de tal manera una criatura de 2 años? Lo que pasa es que los chicos desde el vientre de la mamá aprenden, desde el vientre de la mamá aprenden, ellos aprenden a nuestro idioma, el idioma en que nos comunicamos nosotros, lo saben desde el vientre de su madre. Por eso le podemos hablar y ellos escuchan, y por eso podemos lograr reacciones cuando le hablamos al vientre de la mamá, estando el chiquito adentro, y vemos que él responde. Y cuando nacen, cuando ya están siendo parte de esta atmósfera, de este mundo, no del mundo de su madre, sino de este mundo, se van comenzando a expresar de tal o cual manera. Y ahí está donde las personas tratan de relacionar esto con una edad en la cual podemos llamar edad de la responsabilidad de la criatura, pero es una enseñanza que está agarrada de ningún lado se agarra. No podemos decir que son demasiado jóvenes e inocentes para ser considerados responsables. No podemos decirlo porque no sabemos en qué momento ellos pueden concebir lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que desde muy temprana, muy temprana edad, el niño sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero no puedo asegurarlo, no puedo ser dogmático en eso, decir el niño ya a los 8 meses está. Sí te puedo decir, el niño a los 18 días de engendrado comienza a latir su corazón en el vientre de su madre. Eso sí te lo puedo decir, y que no hay médico que sepa por qué comienza a latir a los 18 días, también te lo puedo asegurar. A los 18 días del embrión fecundado, el corazón de una criatura comienza a latir y ya es una persona hecha y derecha. Por eso que es un pecado para nosotros interrumpir un embarazo después de ese lapso. Interrumpir un embarazo en todo su desarrollo es un pecado muy grande porque atenta contra la vida de una persona inocente, inocente para nosotros, para nuestro punto de vista. Entonces, esto queda refutado por el simple hecho de que los infantes mueren. O sea, no hay tal inocencia en la criatura porque el infante muere. Si no fuera inocente, no moriría. ¿Por qué? Porque Dios aplicaría su gracia en esa persona y viviría eternamente. Pero a Adán le dijo, de cierto que morirás. Entonces los bebés mueren, ¿por qué? Porque el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 3:23 y Romanos 6:23.
Lo podemos leer, pero creo que se lo acuerdan de memoria, ¿verdad? El pecado de Adán que Dios les imputa hace esto, y la confesión francesa, como la confesión belga, estuve leyendo los cánones de Dort, estuve leyendo la confesión de Westminster, la confesión de fe de Westminster dice exactamente lo mismo que nuestra confesión de fe, porque de ahí venimos nosotros, de ahí sale esta. Pero, por ejemplo, la confesión francesa dice, se lo leo, creemos también que el pecado original es verdaderamente pecado, suficiente para la condenación de toda la raza humana, incluso de los niños pequeños en el vientre de la madre, y que Dios lo considera como tal incluso después del bautismo. Siguen siendo de la naturaleza del pecado, pero la condenación del mismo está abolida para los hijos de Dios. Esto resáltenlo, está abolida para los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos? Por su pura gracia y amor gratuito, el de Dios. Y además que es una perversidad que siempre produce frutos de malicia y de rebeldía, de modo que los hombres más santos, aunque se recitan a ella, todavía están manchados con muchas debilidades e imperfecciones mientras están en esta vida. Entonces, ¿para quién la condenación está abolida según la confesión francesa? Está abolida para los hijos de Dios. Ahora vamos a entrar en el tema ese. Y la confesión belga dice, creemos que por la desobediencia de Adán, el pecado original se extiende a toda la humanidad. Es una corrupción de toda la naturaleza y una enfermedad hereditaria de la que los propios niños están infectados incluso en el vientre de su madre y que produce en el hombre toda clase de pecados, estando en él como raíz del mismo y por lo tanto es tan vil y abominable a los ojos de Dios que es suficiente para condenar a toda la humanidad. Pero bueno, a nosotros nos interesan los niños, no toda la humanidad, los niños. ¿Qué dicen los niños? Salmo 58 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, dice, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Si la justicia, el amor y la misericordia de Dios le impiden condenar a los niños infantes sobre la base del pecado de Adán, entonces ese mismo tipo de justicia, amor y misericordia impediría a Dios infligir la muerte física, porque estarían bajo la gracia de Dios. Y la corrupción espiritual a todos los niños pequeños, pero la corrupción espiritual de todos los niños pequeños no podemos sacarla nosotros, únicamente Dios la puede sacar. Y la única forma que sabemos que Dios ejerce eso cuando la persona ejerce la fe y por la fe viene el arrepentimiento y confiesa su pecado cuando reconoce que ha pecado. Pero con los niños no pasa esto. Entonces seguimos indagando. Y hay una pregunta que les puedo hacer a ver quién la puede responder. ¿Cuántos niños ahogó Dios en el diluvio de Noé? ¿O sobre cuántos bebés en Sodoma y Gomorra Dios hizo llover fuego y azufre? ¿O cuántos fueron todos los primogénitos egipcios que Dios mató en la 10ª plaga por encima de la edad de responsabilidad? Cuando Dios ordenó a los israelitas que destruyeran a todos, esto lo estuvimos leyendo hace muy poco, cuando leímos Deuteronomio, Números, cuando destruyeran a todos los habitantes de Canaán, Dios le ordenó que perdonaran a los niños. Le dijo, perdonen a los niños, o le dio una orden directa que mataran a todos, hasta las mujeres y hasta los niños, a todos. Cuando Dios en una visión de Ezequiel manda a matar a todos los israelitas, yo quiero que lo lean a esto, Ezequiel, vamos a leer, Ezequiel 9, versículo 6. 9, versículo 6. Dice,
La muerte de los culpables es el título que tiene esto. Dice, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. O sea, ¿quiénes estaban exentos de esta muerte segura? Todos aquellos sobre los que hubiere señal, dice Dios. Ahora, eso por un lado. El punto B dice, ¿qué dice la Biblia acerca de los niños que mueren en la infancia? Que mueren en este estado de infancia que no sabemos cuándo ellos pueden llegar a percibir lo que está bien de lo que está mal. Verdaderamente la Biblia dice poco y nada. No podemos ser dogmáticos, como les decía yo, y de ahí la diversidad de opiniones al respecto, aún dentro de una misma denominación eclesiástica, porque es posible que lo que yo piense no lo piensen muchos de ustedes, o no lo tomen así, o no lo crean de la misma manera, o le busquen alguna otra vuelta que yo no le veo. Como venimos viendo, la imagen general de la escritura es que fuera de la iglesia solo existe la ira de Dios. Por ejemplo, si nos vamos a ir a un tema ahora que es 1 Corintios 7:14, vayan tomándolo ahí como guía para buscarlo. Para decirlo de otra manera, fuera de Cristo solo existe la ira de Dios. Específicamente, los hijos de los incrédulos están expuestos a la ira de Dios, como sus padres. Por lo tanto, no hay razón para sustentar la creencia o tener la seguridad o la esperanza de que los hijos de los incrédulos que mueren en la infancia sean salvos. No decimos que todos ellos ciertamente van a ser condenados, sino que no tenemos ninguna razón para creer lo contrario. Vuelvo a la referencia del Salmo 51:5. La visión presbiteriana dice que la cuestión pasa por el tema pactual, o sea, una cuestión de pacto. Por eso ellos bautizan bebés. Que aparte, ellos bautizan bebé. Nosotros somos bautistas, no presbiterianos, pero Calvino bautizaba bebés, estaba de acuerdo con el bautismo de infantes. Entonces no es tan presbiterianismo y bautistas, no tiene mucho que ver, sino el pensamiento de cómo nosotros interpretamos lo que es un pacto. O sea, ¿por qué bautizan bebés? Porque dicen que, y ahí vamos ahora primero a los Corintios, podemos concluir que la imagen de la escritura es que en el caso de los hijos de los creyentes son diferentes a los hijos de los impíos, no por naturaleza, por la cual son iguales en el pecado original, sino por la gracia de Dios, por la cual son santos. Vamos a leer primero a los Corintios 7:14. Primero a los Corintios 7:14. Yo no lo imprimí porque si no se me hacía muy largo. Así que lo voy a buscar en la Biblia. Porque el marido incrédulo, hablando de un matrimonio desigual, un matrimonio que Dios no aprueba, el marido incrédulo con la mujer creyente, por ejemplo. Dije 14, acá está. 7:14. Ahí lo perdí de vuelta. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, dice la palabra de Dios, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son como santos. O sea, aparentemente Pablo está diciendo que hay una diferencia entre los hijos de los no creyentes y de los hijos de los creyentes. Aparentemente hay un caso de santificación o de gracia especial de Dios
de uno de los dos cónyuges, el que sea creyente, que santifica a la familia, santifica el esposo a la esposa o la esposa al esposo y sus hijos con ellos. Esto, si pues son ellos igual a los adultos, dice, está incluido en el pacto de la Iglesia de Dios, dicen ellos, dicen los presbiterianos. Y a ellos, al igual que los adultos, se les promete por la sangre de Cristo la redención del pecado y el Espíritu Santo, que es el autor de la fe. O sea, se le da la fe para creer, se le equipa completamente a través de la gracia de Dios para estar cubiertos por la sangre de Cristo, aún sin conocer siquiera lo que es el bien y lo que es el mal. Eso es lo que creen los presbiterianos. Por lo tanto, los infantes deben ser admitidos dentro de la iglesia cristiana. Nuestra declaración de fe dice que para ser miembro de la iglesia tenemos que ser bautizados. Sabemos que para ser bautizados tenemos que tener conciencia de haber sido salvados antes. Debemos ser salvos, debemos tener plena conciencia de que somos salvos. Ahí recién nos bautizamos y después recién del bautismo podemos ser miembros de la iglesia. Los presbiterianos bautizan a los bebés para hacerlos miembros de la iglesia directamente porque dice que entran dentro del pacto. ¿El pacto cuál es? El del bautismo no es ningún pacto para nosotros, pero ellos reemplazan la circuncisión, que fue el pacto de Dios con Abraham, por el bautismo. Entonces ellos dicen que el nuevo pacto es el bautismo para los hijos de los creyentes, siendo bebés como hacen los católicos romanos. Además, el bautismo de los creyentes ellos lo hacen por aspersión, no por nosotros por sumersión, por sumergirnos. Lo hacen por aspersión, o sea, le echan agua en la cabeza. Pero bueno, ese es un problema por el cual la declaración de fe de Westminster y la declaración de fe de Londres tienen dos capítulos menos la declaración de fe nuestra que la de Westminster, porque tenemos diferencia en cuanto al bautismo y en cuanto al gobierno de la iglesia. Esos dos temas nosotros no estamos de acuerdo, no pensamos igual y son una diferencia que tenemos con ellos. Pero bueno, el bautismo como señal del pacto, así como se hacía en el Antiguo Testamento mediante la circuncisión, para ellos es lo mismo. Es reemplazada por la institución del bautismo en el nuevo pacto, en la circuncisión de los bebés. Esto es debido al tema del pacto de Dios con Abraham en cuanto a este tema de la circuncisión. Pero la realidad es que Dios promete no solo salvar a los creyentes, sino también a sus hijos que han sido predestinados. A sus hijos que han sido predestinados. Por ejemplo, en Hechos 2:39 podemos leer Hechos 2:39. Dice, escribe Lucas, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, todo depende de la gracia de Dios en el llamado a la salvación. O sea que lo que nos estamos acercando a ver es que todo depende de la gracia de Dios desde el momento que Él hace la elección de cada una de las personas que iban a ser salvas. Siendo bebé, siendo adulto, siendo un viejo renegado, siendo lo que fuere, Dios desde antes de la fundación del mundo hizo algo muy fundamental que fue elección. Elección de los que iban a ser salvos. Y esto es porque si vamos a Romanos 8, dice que a los que antes conoció también predestinó, a los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó, etcétera, etcétera. Toda la cadena de la salvación es para tanto los bebés que no tienen conciencia como para los
adultos que ejercen la fe y que responden al llamamiento del Evangelio. Por ejemplo, Romanos 9, 6 al 13, lo pueden leer, lo hemos leído infinidad de veces, el tema de Jacob y Esaú, la elección de Jacob sobre Esaú, sin ningún mérito, absolutamente ningún mérito, es solamente la gracia divina. Entonces, la respuesta bíblica a las preguntas de los niños que mueren en la infancia o por debajo de la llamada edad de la responsabilidad es que aún es posible que Dios haya elegido algunos hijos de incrédulos, como así de creyentes que mueren en la infancia. No tiene nada que ver que sea un hijo de creyente y que esté bajo el pacto o lo que nosotros denominamos pacto a través del bautismo porque lo bautizamos en la infancia. No tenemos ninguna razón para creer esto. En cualquier caso sería universalismo pensar de esa manera, porque pensar de que todos los hijos de los creyentes van a ser salvos sería una especie de universalismo. Ahora, el tercer punto, el C, ¿por qué muchos bautistas entonces sostienen el concepto este de salvación universal? ¿Por qué les parece que muchos bautistas sostienen este concepto? Porque casi todos los arminianos. ¿Y por qué todos los arminianos creen esta doctrina? No solo los bautistas como nosotros que somos llamados calvinistas. Yo no me considero calvinista, pero los bautistas reformados, hay también bautistas arminianos que son humanistas. ¿Por qué ellos creen esta doctrina del universalismo? Después de analizar muchas posturas, creo que lo hacen principalmente porque su humanismo los lleva a pensar lo mismo que para la salvación, que es injusto que Dios condene a los infantes que no tuvieron ninguna oportunidad de creer. Este pensamiento lo que hace es hacer a un lado totalmente la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no puede ser dejada de lado. Dios es soberano y hace, la escritura lo dice, Dios hace lo que quiere. Ahora hay un pensamiento de un calvinista del siglo XVII que se llamó John Hill, que hay que leerlo a John Hill, tiene muchas cosas interesantes. Él vivió entre 1697 y 1771 y decía contra el bautismo infantil, él decía lo siguiente, y contra esta visión que hablamos de los hijos de los creyentes que tienen una exclusividad o una preferencia para ser salvos. Esto lo tomaremos como un representativo de los mejores puntos de vista que pueda tener un bautista, siendo Gil uno de los bautistas más objetivos y bíblicos que a nivel así general, de acuerdo a las opiniones, se puede decir de este hombre. Gil, respecto a la membresía infantil, dice: los hijos de los creyentes no son miembros de la iglesia por nacimiento, porque lo que es nacido de la carne, carne es y corrupto, y no apto para la comunión de la iglesia. Ni ellos llegan a hacerlo por la fe de sus padres, porque aún su fe no los hace a ellos miembros de la iglesia, de la manera que nosotros consideramos que un miembro debe ser. Los hombres deben ser creyentes antes de ser bautizados y deben ser bautizados antes de convertirse en miembros, lo que les decía recién. Y no pueden ser miembros hasta que hagan la solicitud a una iglesia y sean admitidos en ella. Los infantes al nacer no son aptos para ser miembros por este motivo. Ahora este es un motivo, podríamos decir, legalista, ¿verdad? Desde el punto de vista humano. No son aptos para ser miembros porque siendo no regenerados, impíos e impuros por su primer nacimiento, deben nacer de nuevo antes de que sean aptos para el reino de Dios, o un estado de evangelio e iglesia. Note que según los bautistas, los niños pequeños
no son de hecho, no pueden ser miembros de la iglesia de Dios porque son no regenerados, son impíos, son impuros. Entonces, sin embargo, absolutamente todos los niños que mueren en la infancia y así mueren según los bautistas, no regenerados, impíos e impuros, en esas condiciones van al cielo, es una pregunta, toda una pregunta. Son todos los de repente regenerados, hechos santos y puros cuando mueren. Si es así, ¿por qué no pueden ser regenerados, santificados y puros sin morir? Porque el niño muere. El niño muere. El niño muere, ¿por qué? Porque tiene pecado, si no, no moriría. Si no, no moriría. Y si tiene pecado, está separado de Dios. Esa es la definición de pecado. Dado que todos los niños pequeños son no regenerados, impíos e impuros, ya que no se les permite ser miembros de la iglesia visible mediante el bautismo, todos se pierden si mueren antes de la edad de responsabilidad famosa, a excepción de quienes, de los escogidos por Dios. Vamos a Jeremías 1:5 que dice, antes que te formase en el vientre te conocí, le dice Dios a Jeremías, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto que nos dice, que Dios elige a quienes les va a dar vida y a quienes los va a sostener y a quienes le va a dar siquiera un ministerio, pero no dice nada absolutamente, porque lo mismo ocurre con Juan el Bautista, por ejemplo, pero ellos nacieron, crecieron, tuvieron su ministerio, no es el caso de los niños que mueren, no es de los casos de los niños que mueren. Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, caso de Juan el Bautista que les decía recién. Lucas 1:15. Pero ellos tuvieron ministerio, no son de los que murieron. O sea, es un caso muy especial el de los bebés que mueren antes de la famosa esta edad de la responsabilidad o cuando son inconscientes todavía para tomar decisiones, para tomar una decisión. Si pensamos lo contrario, comprometemos una doctrina importante que es la del pecado original, que es la que desencadena todo el tema de la salvación y que inclusive nos da la base de lo que es el pacto de redención y por qué Cristo tuvo que morir en la cruz. Tenemos que tener un poco más de asidero. Entonces, solo a modo de ejemplo, porque hay muchos en el Antiguo Testamento, voy a citar dos del Nuevo Testamento. Romanos 5:12 al 14 y Salmo 51:5. Salmo 51:5 lo leímos, pero Romanos 5:12 al 14 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado que entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Sí o no? Así fue. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Y bueno, el Salmo 51:5 ya lo leímos. La muerte desde la gestación misma a causa del pecado heredado de Adán es parte de la naturaleza humana, es parte de esa criaturita. Por eso la gente se muere. Si los bebés fueran inocentes, es decir, libres de pecado, no estarían afectados por la muerte, sin embargo mueren. Esto más allá de si serán salvos o no, porque nosotros no lo sabemos, eso lo sabe solo Dios. La tendencia emocional es negar este hecho. De hecho, yo me negaba a dar este tema, a hablar sobre este tema. Por ejemplo, es nuestra tendencia la que impulsa a pensar por influencia de la Iglesia romana en los angelitos. ¿Dónde habla la Biblia de los angelitos? Yo los invito a buscar en la Biblia donde encuentran los angelitos.
porque dice que todos los niños que mueren son angelitos. Miguel Ángel Buonarroti, en los templos católicos romanos, como la Capilla Sistina y muchos más, pintó angelitos, por todos lados hay angelitos. Estos es un mito antibíblico, como tanto de lo que enseñan los romanos, ya que en la escritura no se menciona tal cosa como los ángeles bebés, no existe un tal cosa. Por estos motivos expuestos hasta aquí, porque la voy a cortar acá, es que debemos alabar y glorificar a Dios por su inmenso amor y misericordia al habernos escogido para ser llamados a salvación, o no, porque en el caso de los niños son llamados no a salvación, sino son marcados para salvación, son marcados para ser salvos, como leímos hoy. De no haber sido así, tal como lo venimos repitiendo muchas veces, nadie sería salvo, porque si no fuera por la gracia de Dios aplicada a la persona que Él tiene como escogida desde antes de la fundación del mundo, nosotros seríamos terriblemente opositores y estaríamos bajo la ira de Dios y nos iríamos al infierno tranquilamente, porque si no fuera por la gracia de Dios que nos llamó a salvación, estando dentro de bajo la edad de la responsabilidad o por sobre la edad de la responsabilidad, nunca hubiéramos elegido venir a Dios, jamás. Este es un hecho comprobado en nuestras propias vidas. Y cito a Pablo, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. O sea, hermanos, les dejo para que piensen, para que mediten acerca de esto, con todo lo que pudimos ver acerca de lo que la Escritura dice. Hay muchísimos versículos más que hablan. Por ejemplo, el pastor me había dado me había pasado unos Génesis 7:1 me pasó, pero eso habla de la fe y dijimos que los niños no pueden ejercer la fe. Después Hebreos 11:7 habla de los descendientes de la familia de la fe, como vimos recién en 1 Corintios 17:4. Después Salmo 103, 17 y 18 nos está hablando de pacto. Esto es una referencia que los presbiterianos utilizan. Tito 1:6 habla también de la fe, o sea, debe creer, que no es el caso de los niños. Y el Salmo 22:10 no es precisamente un niño, no está claro que sea un niño el que dice lo que dice ahí. Entonces tampoco lo podemos aplicar claramente para los niños. La conclusión es que la Biblia calla en ese tema. La Biblia no nos enseña claramente si los niños son salvos o no son salvos. Yo creo que cada uno, escuchando la voz del Espíritu Santo que posee como creyente, puede ser guiado a pensar si su hijo que falleció en el vientre de su madre, falleció siendo un muy niño, muy bebé, está en la presencia de Dios o no. Yo pienso que mi hijo que falleció en el vientre de su mamá, Dios se lo llevó y Dios nos libró de alguna manera de algún mal mayor que podía haber ocurrido si ese niño nacía y crecía. Entonces esa fue mi postura desde que, y la de Claudia también, desde que pasó lo que pasó. Una cosa terrible que un niño no pueda completar su gestación y nacer normalmente. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amamos, hace las cosas que hace. Hace las cosas que hace. Y yo tomé siempre que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si Dios hace algo, Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Y todo lo que recibimos de parte de Dios, sus hijos creyentes, todo lo que recibimos de parte de Dios son bendiciones, sea para nuestra alegría o sea para nuestra tristeza. Tengamos que pasar por el valle, tengamos que pasar por el desierto o tengamos que subir a la montaña más alta,
son todas bendiciones de parte de Dios para nuestra vida y debemos tomarlo de esa manera. Entonces, más allá de si es salvo o no una criatura, es algo, lo que tenemos que pensar que es algo que no nos corresponde decidir nosotros ni dogmatizar nosotros. No sabemos. Lo que podemos decir es que no sabemos. Ahora, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es justo, Dios es justo. Dios es santo, Dios es santo. Entonces, todo lo que hace Dios es bueno en gran manera. Todo lo que hace Dios es bueno en gran manera. Y todo lo que Dios quiere para sus hijos, habiendo entregado por nosotros pecadores a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados, yo pienso que todo lo que Dios hace en favor de los hijos y de los hijos de sus hijos es para bien. Así que si Él permitió que algún niño no naciera, no saliera del vientre de su madre, es porque de algo el Señor nos libró o libró a esa persona. Y si el niño nació y aún siendo incapaz de discernir lo que está bien de lo que está mal, Dios decidió llevárselo, por algo es. Pero eso guárdelo para preguntarle a Dios cuando estén en su presencia, porque en esta tierra yo por lo menos no se los puedo decir, no les puedo asegurar ni apoyar bíblicamente ningún versículo, ninguna parte de la escritura que asevere que los niños son salvos o que los niños se pierden, en ninguno de los casos. Así que hasta aquí llegamos con este punto y el jueves que viene empezamos con el apartado 4. Los que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra, dice la declaración de fe, y tengan alguna de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente atraídos por el Padre, no quieren ni pueden actuar verdaderamente, acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Muchos menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. Eso es para el jueves que viene.